En este video vamos a aprender cómo hacer la conexión a nuestra base de datos desde nuestro proyecto de Spring. Bien, primero necesitamos acceder a la base de datos. Vamos a usar una base MySQL. Entonces ingresamos con nuestro usuario. Si no sabes cómo instalar tu base de datos y crear tu primer usuario, aquí te dejo un video para que aprendas a hacerlo. Bien, ingresamos a la base de datos y lo primero que vamos a hacer va a ser crear la base de datos que vamos a utilizar. Vamos a hacer create database market. Bien, después vamos a poner use market para acceder a esta base de datos y usarla, y ponemos show tables para ver que está en blanco, ¿no? Bien, una vez hecho esto, pasamos a nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer va a ser nuestro archivo de configuración application.properties. Bien, aquí lo único que vamos a hacer es activar nuestro archivo de configuración para desarrollo. Si bien al momento de levantar un proyecto tenemos tres ambientes, que es desarrollo, pruebas y producción, tenemos que tener tres archivos diferentes, ¿no? Entonces, en este caso solo vamos a activar el dev y vamos a crear un nuevo archivo que es application-dev.properties. En este archivo ya vamos a poner toda la configuración. Esta es la configuración que aparece en la página de Spring Boot. Tenemos que poner la URL, que va a ser jdbc, MySQL, diagonal, localhost, diagonal, el nombre de nuestra base de datos, que fue market. Bien, seguido de esto vamos a ingresar nuestro username, que es test. En mi caso, no sé qué nombre le hayan puesto al de ustedes, y la contraseña, que va a ser test123. Otra cosa que nos pide que le pongamos es el driver, que va a ser com mysql jdbc.driver. Una vez puesta la configuración en el properties, nos pasamos al archivo build.gradle para descomentar las dependencias que habíamos dicho, que es JPA y MySQL Connector. Bien, ahora vamos a probar arrancando el proyecto, y como ven aquí arroja algunos errores. Vamos a revisarlos. Para esto vamos a la parte de hasta arriba, y bien, aquí encontramos el primero, que nos dice que nuestro driver ya está en desuso y hay que cambiarlo por el que nos ponen aquí. Entonces vamos a hacerlo. Si nos vamos a la parte de abajo, vamos a encontrar el segundo error. Este error nos dice que nos hace falta el dialecto de Hibernate. Bien, aquí les muestro algún listado de los dialectos. Encontramos dialecto de MySQL 5, pero yo le voy a poner el 8, que es el más actual, ¿vale? Igual estas URLs se las voy a dejar en la descripción, por si las quieren consultar. Una vez hecho esto, vamos a arrancar de nuevo y nos vamos a la parte de abajo. Nos está marcando que nos hace falta configurar el timezone de la base de datos. Esto lo vamos a hacer agregándolo a la URL. Al final de esta agregamos un parámetro que va a ser timezone. Ejecutamos el programa una vez más y bien, ya no tenemos ningún error. Revisamos nuestra base de datos y sigue vacía. Esto es porque, pues claro, no hemos creado ninguna entidad aún, ¿no? Vamos a hacer esto. Vamos a crear nuestra primer entidad de la base de datos. Para esto vamos a nuestra capa de dominio, donde anteriormente ya creamos un objeto product. Vamos a hacer que este objeto sea una entidad de la base de datos. Para esto le tenemos que hacer saber a Spring que se va a mapear a la base. Lo hacemos con la anotación entity. Ahora, una vez hecho esto, necesitamos algunas anotaciones extra para que Spring pueda mapear correctamente a nuestra base. Y para eso necesitamos nuestro primary key, que va a ser el ID. Vamos a agregar esta propiedad de tipo long. Agregamos sus get y set. Y ahora sí le ponemos las anotaciones que necesitamos. A este ID necesita la anotación ID, que es para indicarle que va a ser el primary key de nuestra tabla en la base. Otra anotación que necesitamos aquí es generated value. Esto es para que se genere su valor en automático. Le vamos a agregar una estrategia que va a ser identity. Bien, con esto ya le estamos indicando
a Spring que este atributo ID va a ser nuestra llave primaria y que se va a generar automáticamente. A nuestro siguiente atributo únicamente necesitamos colocarle la anotación column con el atributo de nullable en false. Esto es porque no queremos que pueda ser nulo, es decir, son datos forzosos. Lo mismo para el siguiente atributo que va a ser cost, únicamente será nullable. Podemos agregar más atributos como ven, pero por el momento solo necesitamos estos. Bien, ejecutamos el programa y aquí me marca un error en el service porque estoy intentando crear un objeto desde el constructor únicamente con nombre y costo, y en la clase de dominio product el constructor lo cambié por error y le agregué el ID. El ID no lo vamos a agregar porque acuérdense que pusimos que se generara automáticamente. Entonces voy a ir a corregir esto al dominio. Regresamos al servicio y vamos a hacer unos cambios. Vamos a persistir un objeto de tipo product en nuestra base. Para poder persistir, Spring nos pide que creemos una interfaz llamada repository. Bien, vamos a crearla. Dentro de nuestra paquetería de dominio, creamos una paquetería repository para poder crear nuestra interfaz ahí. Nos pide que a esta clase le pongamos la anotación repository, que va a ser una interfaz que normalmente se llama el nombre del objeto repository, sería product repository. Yo voy a poner la R al inicio a continuación del objeto, que va a ser R product. Va a extender de CRUD repository, el cual nos pide dos argumentos. Uno va a ser nuestra clase de dominio product y el segundo va a ser el tipo de variable de nuestro ID. Es lo único que necesitamos para crear este repositorio. Regresamos a nuestro servicio y así como en el controller hicimos el auto-wired para el servicio, en el servicio vamos a hacer el auto-wired para nuestro repositorio. Una vez haciendo esta inyección de dependencia y teniendo el objeto separado, mandamos llamar a nuestro repositorio con la función .save, que nos pide como argumento nuestra clase de dominio product. Lo ponemos y con esto ya vamos a crear un objeto en nuestra base de datos al momento de que se le haga una llamada a ese get. Corremos el servicio, ponemos show tables para ver si se creó la tabla y vemos que sigue vacío. Esto es porque nos falta agregar una propiedad en el application properties. Y esta propiedad es habilitar a Spring para que pueda realizar las sentencias DDL. Esto para que pueda crear la tabla. Lo dejaremos como create nada más y vamos a arrancar de nuevo el servicio. Bien, revisamos de nuevo nuestra base de datos, ponemos un show tables y ahora sí se creó nuestra tabla producto. Si ponemos explain product, podemos ver desglosado cómo se creó, justamente como le dijimos. Los atributos no pueden ser nulos y el ID tiene un autoincremento y es la llave primaria. Ahora vamos a hacer un select a product y vemos que está vacío. Recuerden que vamos a crear un objeto únicamente cuando hagamos la llamada al get. Así que vamos a utilizar el mismo curl que hemos estado usando en los videos pasados. Lo usamos y ven, la respuesta sigue igual en un formato JSON, no ha cambiado eso. Y ahora revisamos nuestra base de datos, hacemos el select y vemos que ya tenemos nuestro objeto creado.